Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día miércoles 10 de febrero. Al día de hoy hemos confirmado en la ciudad 217.924 casos, de los cuales 187.710 se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 6.465 personas, lo que da para la ciudad de Buenos Aires una letalidad de 2.97%. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos diarios, siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado, desde el primer caso allá por el mes de marzo del año pasado hasta el día de hoy. Como pueden ver y venimos comentando, luego de ese aumento significativo de casos que tuvimos en la segunda quincena de diciembre y en los primeros días de enero, los casos por día han ido descendiendo lenta pero sistemáticamente hasta el día de hoy. Cuando uno mira esa misma información del número de casos confirmados por día, toma el hisopado, pero en vez de poner los casos de cada día, lo que hace es lo que se llama la media móvil de los últimos 7 días. Esto es un promedio de los últimos 7 días de los casos diarios, un promedio diario de los últimos 7 días. Se ve con toda claridad que para el día 10 a 12 de enero tuvimos la máxima cantidad de casos promedio, que llegamos prácticamente a 1.400 casos por día. Y desde allí ha habido un descenso sistemático hasta el día de hoy, que estamos en un número cercano a los 900 casos por día de promedio, con días de 1.100, 1.200 y otros días de 700, por supuesto. Aquí podemos ver la cantidad de enfermos por cada década de la vida. Fíjense, las barras hablan sobre la cantidad y, como siempre decimos, es una enfermedad que sobre todo la tienen las personas entre 20 y 60 años. Fíjense que son las 4 barras del centro, las más altas y las que explican casi todos los enfermos. Y luego los niños se enferman mucho menos, como pueden ver allí, sobre todo los niños menores de 10 años. También los adultos se enferman menos, exceptuando los adultos mayores de 80, donde están muy representados los adultos que están institucionalizados, que tienen más facilidad de contagio por tener más interacción social con cuidadores, enfermeros y otros trabajadores de la salud. El segundo aspecto del gráfico anterior es que, como pueden ver, hasta los 60 años la letalidad específica, es decir, la cantidad de personas que fallecen en cada década de la vida, sobre la cantidad de personas que se enferman en cada década de la vida, esto que se llama letalidad específica, que tienen en la curva verde, empieza a aumentar a partir de los 60 años, de 60 a 69 años, de 5.48% de las personas que enferman finalmente fallecen. De 70 a 79 es prácticamente del 15% y mayores de 80 es el 28.28%. Como verán, ese es el grupo de mayor riesgo, mayores de 60 años, que junto con los trabajadores de la salud son, como ya hemos comentado tantas veces, las primeras 2 etapas de la vacunación. Hasta el día de hoy hemos testeado 1.458.600 personas. Eso significa que prácticamente 1 cada 2 porteños ya se ha hecho un test en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un dato muy relevante porque el nivel de intensificación del testeo en la ciudad es muy importante y, como siempre decimos, ese es uno de los 3 pilares esenciales. Testear para ubicar dónde está la enfermedad, quiénes son los enfermos, por dónde circula el virus y rápidamente aislar. Y ese testeo hacerlo sobre grupos de mayor riesgo que devienen de los rastreos de los enfermos y también de asignación de grupos de riesgo en la sociedad, como ha sido todo el plan de turismo, ¿no es cierto? De esos prácticamente 1,5 millones de personas que se han testeado, 62% de ellas son residentes de la Ciudad de Buenos Aires, los otros son sobre todo personas que viven en el conurbano bonaerense. La tasa de positividad, gracias a esta intensificación de testeo que estamos haciendo, ha estado debajo del 10% o alrededor del 10% hace muchas semanas, prácticamente desde mitad de diciembre. Y alcanzamos una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 29.374. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe del dispositivo Detectar. Hasta el momento se han testeado 284.065 personas, de las cuales 43.346 arrojaron como resultado positivo. Seguimos con la apuesta de los 28 centros de testeo. Cada uno de los centros de testeo tiene
el objetivo de hacer el seguimiento de todas aquellas personas positivas y contactos estrechos y testear en el domicilio, y también ofrecen la posibilidad de tomarse el test a todas aquellas personas que han sido contacto con un positivo y al 7º día se acercan a estos dispositivos. En relación a los barrios vulnerables, en total ya hay diagnosticados 18.359 casos, de los cuales 17.118 ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 291 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.59. En el día de ayer, entre todos los barrios populares, se han reportado 24 casos. Seguimos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Como comentaba Fernán al inicio, uno de los subgrupos más afectados son aquellos adultos mayores que viven en residencias geriátricas, por lo cual llevamos adelante una estrategia especial, la cual nos ha permitido testear hasta el día de hoy, realizar 28.971 hisopados. Hemos podido diagnosticar 5.730 casos, de los cuales 4.588 cuentan con un alta institucional. Y lamentablemente han fallecido 1.079 personas. Le paso a Fernán. Bueno, y para mantener permanentemente informado a la ciudadanía sobre cómo va avanzando la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben bien, pero me gustaría repetirlos para que cada uno de nosotros tenga total claridad de en qué momento se va a asignar la vacuna a cada uno de los grupos de riesgo. Saben que el Plan Estratégico Nacional, al cual acompañamos desde la ciudad, tiene 6 etapas y cada una de las etapas son consecutivas. Primero se hace una, después la otra y después la otra. La primera etapa es los trabajadores de la salud. Es en la etapa en la que estamos en la Ciudad de Buenos Aires actualmente y ahora les voy a presentar los números de que hemos avanzado. Cuando nosotros completemos los trabajadores de la salud, pasaremos a la segunda etapa y abrir la inscripción para todos los adultos mayores de 70 años de la Ciudad de Buenos Aires, que son unas 470.000 personas, y también a los adultos que estén institucionalizados más allá de la edad. Sí, adultos institucionalizados y mayores de 70 años es esta etapa número 2, es la próxima que vamos a abrir. Luego será la etapa 3, que son los adultos mayores entre 60 y 69 años. Luego el personal estratégico, donde están las fuerzas de seguridad, los trabajadores territoriales y de desarrollo humano y los trabajadores de la educación. La quinta etapa son las personas entre 18 y 59 años que tienen comorbilidades o enfermedades acompañantes que aumentan el riesgo de COVID. Es un listado definido por el Ministerio de Salud de la Nación. Y por último, otros grupos estratégicos locales donde vamos a asignar algunos grupos particulares de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo hemos avanzado hasta ahora? Estamos en la primera etapa, trabajadores de la salud. Nosotros recibimos hasta el día de hoy, como bien dice allí, 39.300 dosis del primer componente y 24.300 dosis del segundo componente. Eso es lo que hasta el día de hoy el Gobierno Nacional nos ha entregado físicamente. De esas 39.300 primeras dosis o primer componente, ya hemos aplicado 35.559. Prácticamente en estos días, a lo largo de los días de esta semana, habremos terminado la totalidad de los inicios de tratamiento, siendo el primer componente el inicio y el segundo componente el final. Y de los 24.300 del segundo componente que nos han dado, hemos aplicado ya 20.813, siempre respetando los 21 días posteriores a cuando recibió el primer componente. De manera que yo les diría que de todas las vacunas que ya nos han entregado, prácticamente está muy cerca, a unos días de completarse la aplicación de todas ellas. ¿Cuántas vacunas y cómo las hemos distribuido para que todo el mundo sepa cómo es la campaña de vacunación? Ustedes saben que nosotros tenemos 41 centros de vacunación para esta primera etapa, la etapa de los trabajadores de la salud. Cuando iniciemos la etapa de los mayores de 70 años, los centros de vacunación van a ser otros porque requieren otra distribución, requieren otra facilidad en los barrios y requieren otra forma de aplicar la vacuna. De modo que lo que se estoy presentando es la campaña de vacunación de la etapa 1,
que está muy apoyada en hospitales públicos de la Seguridad Social, nacionales, universitarios y privados de la Ciudad de Buenos Aires, porque allí es donde están, por supuesto, los trabajadores. Esta etapa 1 de trabajadores de la salud, como yo les decía, tiene 41 centros de aplicación, 19 centros son hospitales públicos. Y fíjense que en esos hospitales públicos hemos aplicado 24.438 dosis del primer componente, hemos asignado 18.601 del segundo componente, lo que hace un total de 43.039 vacunas en todo el sistema público. ¿Por qué? Porque es el sistema más numeroso, porque atiende, estos 19 centros públicos no solamente atienden a los propios 19, atiende al resto de los trabajadores públicos de salud y también atiende a un conjunto de trabajadores del subsector privado, de pequeñas clínicas, sanatorios y hospitales de referencia o en la zona de cada uno de estos 19 vacunatorios. Pero fíjense que prácticamente un número muy significativo de vacunas se han aplicado a través de los hospitales públicos de la ciudad. Luego hay 20 centros de la Seguridad Social, universitarios, nacionales y donde está por supuesto el Garrahan y también los hospitales privados de la ciudad. A todos ellos le hemos distribuido y siempre la distribución es en proporción a la cantidad de trabajadores que tienen en la nómina, ¿no es cierto? Es proporcional a la cantidad de trabajadores. A ellos les hemos distribuido 10.471 de la primera dosis y les hemos distribuido 6.016 de la segunda dosis hasta el día de hoy. Lo cual hace un total de 16.491. Prácticamente hay 60.000 dosis entregadas a través de estos 39 centros de vacunación, que son prácticamente la totalidad de las dosis que hemos repartido. Y luego hemos asignado 2 vacunatorios muy especiales que han tenido mucha visibilidad, y eso es muy importante para que todo el mundo sepa dónde le corresponde a cada uno. Uno de ellos es lo que llamamos el vacunatorio de River Plate, que es para todos aquellos trabajadores de la salud independientes, que trabajan en farmacias, en centros de laboratorio en la ciudad, que trabajan independientemente en un consultorio, que trabajan en internación domiciliaria, enfermeros, asistentes, todo tipo de trabajador de la kinesiólogos, todo tipo de trabajador de la salud de la Ciudad de Buenos Aires que no pertenece a una institución formalizada de esta magnitud que hemos presentado hasta ahora en los primeros 39. Allí hemos asignado 1.585 vacunas para todos ellos y representa la proporción de personas independientes que no trabajan en ninguna otra institución. Y por otro lado también tenemos todos los trabajadores de las instituciones de estadía de los adultos mayores y geriátricos. Allí hemos asignado 1.500 vacunas. Es decir que esta es la totalidad de las vacunas que hemos recibido hasta el día de hoy. Todavía nos falta una pequeña entrega del segundo componente que se nos dará en estos días, con lo cual vamos a cumplir ese objetivo que es lograr que 39.400 personas, trabajadores del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, estén con las 2 dosis aplicadas y estaremos listos para la espera de el próximo embarque y la próxima entrega, que según la información todavía no del todo confirmada, ocurrirá en las próximas horas o días. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Teniendo en cuenta la sucesiva demora en la llegada de las vacunas y la cantidad de dosis que vienen llegando, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué tanto afecta esta tónica a la logística, al plan de vacunación que tiene la ciudad, teniendo en cuenta el objetivo de, por un lado, intentar mitigar el impacto de la segunda ola y, en consecuencia, atender a los grupos de riesgo? Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Bueno, es muy importante, Nicolás, aclarar. Nosotros hemos diseñado un plan de vacunación que tiene la posibilidad de aplicar. Yo he comentado aquí, en la Ciudad de Buenos Aires hay 1.200.000 personas que cumplen el criterio de algunas de esas 6 etapas. Y hemos diseñado un plan de vacunación que tiene diferentes centros de vacunación para diferentes etapas, pero que tiene la capacidad de aplicar la totalidad de la vacunación del 1.200.000 personas a lo largo de 20 días, sobre todo el primer componente, porque luego hay otros 20 días para el segundo componente. Es decir, que nosotros estamos en condiciones en 20 días de vacunar a la totalidad de nuestros grupos de riesgo.
Luego, por supuesto que vamos adaptando la implementación del plan de vacunación de acuerdo a la confirmación de la entrega de vacunas, porque naturalmente no podemos saltear las etapas y tenemos que ir etapa por etapa. De manera que, por supuesto que el lentecimiento de la entrega de vacunas altera la velocidad de implementación y no la estrategia de vacunación de la ciudad. Y por supuesto que cuanto antes vengan las vacunas, más rápidamente vamos a progresar, porque como siempre decimos, tenemos 3 instrumentos muy poderosos para cuidarnos de la pandemia: intensificar la investigación epidemiológica, rastreo y testeo, que es lo que estamos haciendo, como ustedes lo han visto; intensificar el diálogo ciudadano y la construcción de una voluntad ciudadana de seguir cuidándonos. Esas 2 componentes son esenciales para demorar la segunda ola. Y luego la tercera, que disminuye el daño de esa potencial segunda ola, que es que la mayoría de los grupos de riesgo estén vacunados. Así que las 3 aproximaciones son esenciales en el plan estratégico de la ciudad y vamos a seguir muy focalizados en las 3 al mismo tiempo. Buenos días, ministro Quirós, funcionario. Fabián Waldman, de FM La Patriada. En primer lugar, consultarle, ayer se conocieron a través de algunos medios y confirmaron algunos docentes también que tuvieron que aislar en 2 colegios de la ciudad. Por un lado, el Otto Krause y por el otro, el número 12 del Distrito Escolar 10. Si esto es así, ¿cómo va a proseguir la actividad en esas escuelas? Y tomando en cuenta lo que usted siempre evalúa en cuanto a la definición de las familias, en cuanto a la posibilidad de esta pandemia y lo que lo ha otorgado, si está efectivamente consolidada la posibilidad de que aquellos chicos que no quieran ir a clase porque no lo quieran en su caso de secundaria o en la primaria, puedan tener la alternativa de recibir las clases a través de forma virtual. Gracias. Bueno, primero la segunda, porque es una pregunta que tiene que contestar la ministra de Educación, en realidad no yo, pero hasta donde entiendo, las personas que tengan un motivo de comorbilidad asociada a esta enfermedad van a hacer una presentación formal y van a tener la posibilidad de tener la asistencia domiciliaria y la educación a distancia. Pero en todo caso te pediría que eso lo dialoguen con la ministra de Educación, que tiene toda esa política educativa al detalle. Pero volviendo a lo primero, que es lo sanitario que yo te puedo contar, estas son las cuestiones tan importantes que siempre decimos: presencialidad cuidada, ¿no es cierto? Vos fíjate que nosotros con la estrategia de testeo que vamos llevando adelante, ya hemos identificado 10 personas que eran positivas al virus. Y naturalmente que los cuidados significa también, además de identificar los positivos, es trabajar en todo lo que es el aislamiento de las personas que han estado con ellos, pero todos los encuentros que van haciendo los docentes en la planificación son de manera cuidada, de manera que son de muy bajo riesgo, de bajísimo riesgo. De todos modos, es la forma de cuidar a la comunidad educativa y es la forma de estar seguros que los que están trabajando para la educación en el espacio escolar han sido testeados, no tienen la enfermedad y por lo tanto estamos haciendo el mayor cuidado posible. ¿Están confirmados los 2 colegios que efectivamente están aislados los docentes? Sí, por supuesto. Ministro, buen día para los 3. Jean Libares, en vivo para Multivisión Federal. Ministro, al día de ayer el parte oficial marca que se testearon 2.400 docentes en la ciudad autónoma. Quiero consultarle qué le parece a usted este número, si es bajo y en caso de serlo, ¿tiene algún mensaje para que los docentes vayan, digamos, muchos más a testearse, dado que ya estamos muy cerca de la fecha del comienzo de clases? Gracias. No, gracias a vos por la pregunta, es muy importante. Nosotros le damos la posibilidad y el servicio a los docentes, como lo hemos hecho con las personas que han salido de la ciudad por más de 4 días, de poderse testear. Y además lo hacemos de una manera muy intensiva. El primer testeo es serológico para que puedan saber si ya tuvieron la enfermedad en una forma no identificada o no reconocida y que tienen cierto grado de protección para la tranquilidad de ellos, de toda su familia, sus seres queridos y por supuesto también para la tranquilidad escolar. Y luego le hacemos el testeo antigénico que depende del modelo de trabajo del docente, si lo hacemos una vez por semana o cada 2 semanas. El mensaje para todos es intensifiquen sus testeos. No es solamente una cuestión para ustedes personalmente, que es muy importante para poder saberlo, es para sus propios seres queridos, sus propias familias, las personas con las cuales conviven y también para la comunidad educativa.
Así que el servicio del testeo es muy importante. Naturalmente recién estamos empezando, recién lo estamos comunicando. Nosotros creemos que esos números que vos acabas de dar van a crecer rápidamente, pero el mensaje es, este es el mismo debate que cuando empezamos con el turismo. Las personas al principio no tienen claro, no están convencidas, no están seguras. Estoy convencido de que rápidamente la gente va a notar la ventaja de tener la tranquilidad de ser negativo y por lo tanto estar seguro de que no estás corriendo ningún riesgo personal ni colectivo. Ministro, estamos en vivo para Radio Nacional. Preguntarle, usted hablaba del ritmo de la vacunación, si está conforme con la llegada de las vacunas para dar justamente paso a todos los sectores que están siendo vacunados, los distintos sectores de la población, y preguntarle también sobre lo que ve de países limítrofes. Se habla, por ejemplo, del caso de Chile, que para el segundo semestre lograría la inmunidad. ¿Cómo está viendo ese panorama y qué puede vislumbrar para la Argentina y en particular para la ciudad? Bueno, nosotros en la ciudad, como en todas las jurisdicciones y en nuestro país, por supuesto que quisiéramos tener un acceso más acelerado a las vacunas. Como yo comenté, hemos dispuesto un dispositivo que en 20 días puede aplicar la totalidad de las vacunas de los grupos de riesgo, de manera que si las tuviéramos, las aplicaríamos. Así que cuanto antes se consigan, mejor. Por supuesto que entendemos perfectamente las dificultades de conseguir no solamente las contrataciones, sino la entrega efectiva por parte de los contratos comprometidos, pero tenemos mucha confianza en que en estos días subsiguientes empiece a tomar un mejor ritmo la entrega de la vacuna desde Sputnik V, desde los diferentes países de producción, que se puede iniciar, empezar a recibir rápidamente las vacunas AstraZeneca y que se haga efectivo y que se entreguen las vacunas de Sinopharm que se comunicó que se habían contratado en el día de ayer. Y por supuesto también la entrega a través de COVAX de la canasta de vacunas que nos toca en este primer cuatrimestre, al menos una parte. Así que en la medida que cada cargamento vaya llegando a la Argentina y nos den la cuota parte en la ciudad, nosotros aquí vamos a comentar rápidamente qué etapa se abre, cómo inscribirse y rápidamente vamos a aplicar la vacuna con la velocidad que lo venimos haciendo. Si ustedes miran, somos digamos, una jurisdicción que ha aplicado casi prácticamente la totalidad de las vacunas que hemos recibido, lo cual es bastante particular.